Hola, hola. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Yo creo que era lo esperado, porque veníamos jugando bastante mal y no veníamos teniendo buen juego contra los de la parte alta de la tabla. Y pues pasó lo esperado, ¿no? Derrota clarísima contra el Barcelona. Yo creo que salvo los primeros 20-25 minutos hubo cierta paridad, pero de resto fueron superiores. Se nota que están a un nivel tanto físicamente como técnicamente más arriba que nosotros y no pudimos hacerle mucha oposición al Barça, la verdad. Y sobre todo que si le sumas que tienen a un Lamine Yamal que hace un partido como el de hoy, no queda mucho por hacer, la verdad. Vamos a ver las alineaciones del partido. Ay, qué cagada perder así. Ya ustedes saben que a mí no me gusta mucho, o bueno, me cuesta mucho grabar videos después de este tipo de derrotas. Es bastante tedioso hacerlo. Pero bueno, partido malo, malo. Digamos, la primera parte, como les digo, no era que estuviéramos jugando mal, porque siento que podíamos controlar un poquito el Barcelona. Creo que incluso el Barcelona no salió a jugar tan adelantado en sus líneas como lo hace usualmente. Yo creo que ahí hubo una buena lectura de Flick y de su cuerpo técnico al darse cuenta que nosotros creo que jugamos, saben que jugamos mucho mejor cuando tenemos espacios atrás en la defensa rival y ellos no jugaron tan adelantado, por eso creo que hubo un poquito de paridad en el partido. De hecho, nosotros estuvimos ciertamente en algunos momentos adelantando líneas para hacer cierta presión, pero todo se desmoronó alrededor del minuto 25 por ahí, que fue con el error de Pape Gay. Creo que ahí el equipo se vino abajo anímicamente y de paso despertaron a Lamine, que hoy jugó un partido increíble. Y se le sumó también que creo que Cardona jugó posiblemente el peor partido de su carrera, si no uno de los peores. La verdad es que yo creo que es difícil jugar peor que de lo que lo hizo hoy Cardona. No lo voy a culpar porque la verdad es que es difícil marcar a un jugador como Lamine, pero se le vio muy mal en todo sentido, no solamente en defensa, sino que cuando también intentaba salir jugando o buscando algún compañero, fallaba muchos pases, la verdad es que fatal, fatal. Yo creo que hoy era un cambio cantado en el entretiempo y sin embargo Marcelino decide mantenerlo en la cancha y no es hasta que Lamine marca su triplete que decide sacarlo y la verdad es que demasiado tarde. Yo entiendo que Marcelino tiene una idea y de hecho él es algo que él ha declarado mucho, que suele darle mucha confianza a los jugadores y obviamente un futbolista no, su carrera no se marca por un partido malo que tenga, ¿no? Pero el de Cardona estaba siendo fatal. Yo creo que Lamine cada vez que lo encaraba lo pasaba, lo superaba, no conseguía la forma de pararlo. Moleiro tampoco le ayudaba tanto ahí a defender y era un cambio evidente. Yo creo que lo mejor para el equipo y tanto para él mentalmente era sacarlo de la cancha y lo mantiene y demasiado tiempo jugó, creo. Bastante mal el partido de Sergi. Como le digo, que recae mucho de la culpa en los goles sobre él, porque obviamente lo está haciendo el atacante el que marcas y, y la verdad es que no le hizo posición prácticamente nunca en ninguno de los minutos que estuvo jugando contra Lamine. No logró frenarlo en seco y se notó muchísimo cómo fue superado. Como les decía, el partido se le abre al Barcelona después de esa pérdida de Pape, que venía jugando bien. Yo creo que era el punto más alto del equipo en el partido. Y se engolosinó mucho ahí tratando de sostener el balón por su cuenta, sin hacer el pase rápido. Y se le va el balón y el equipo estaba en salida, le cae el balón a Yamin tras el Barça recuperarlo y define muy bien. Y a partir de ahí el equipo se desanimó un poquito, se desinfló un poquito ese ánimo, ese ímpetu de tratar de jugarle un poquito de tú a tú al Barça. Y ya la verdad es que no nos metimos de nuevo en el partido. El Barça nos superó. El segundo gol es un golazo de Lamine Yamal, todo hay que decirlo. De nuevo, superándole la marca facilito a Sergi y a Moleiro también. Le dejaron prácticamente un pasillo ahí abierto para que hiciera el gol. Igual lo define muy bien. Y así nos vamos al descanso perdiendo merecidamente, la verdad. Como les digo, el Barça había sido superior,
pero había aprovechado las ocasiones, sobre todo con Lamine, que parece fue la estrella. De hecho, bueno, termina marcando su primer hat-trick de su carrera. Muy bien, merecido. No supimos conseguirle la vuelta. Yo creo que el partido se define con Lamine, ¿no? Si hubiera sido en vez de Lamine otro jugador menos diferencial, por ahí el primer tiempo hubiera terminado un poquito más parejo, porque la verdad es que ni Ferran Torres ni Rafinha habían aparecido, todo lo estaba haciendo Lamine y quizás y por ahí había cierta más paridad, ¿no? El segundo tiempo salimos a buscar un poquito más el partido, conseguimos un descuento tras una jugada de córner, el balón le queda a Pape tras unos regotes ahí en el área, estaba habilitado por suerte y define muy bien. Y ahí parecía que el partido se podía emparejar un poquito más, pero hay otra clave que es la entrada de Pedri, que también con la calidad que tiene, eh, que hubiera estado en la banca, es raro que no hubiera iniciado, quizás y por ahí el Barça se adelantaba mucho antes en el partido, pero ya la entrada de Pedri la verdad es que nos terminó de hundir por completo. Pues después del gol hay una jugada que falla Jose también, que ya quiero hablar de Jose porque yo creo que tiene unos meses fatales, no está teniendo un buen rendimiento desde hace varios partidos y no se le ve. Yo no entiendo por qué Marcelino no le da la oportunidad más seguido a Tani de ser titular. Hoy de hecho era un partido que podía ser fácilmente adecuado para Tani porque ya sabemos que es rápido, ya sabemos que es potente. Quizás no es mejor técnicamente que Ayose, pero puede aportar en velocidad, sabiendo más los espacios que deja el Barcelona atrás. Pero no entiendo esa manía de seguir apostando por Ayose cuando la verdad es que no aporta nada. Es más lo que estorba que lo que aporta. Y hoy se falla un gol sin portero, terrible que pudo haber sido el empate. Y por ahí cambiaba un poquito el curso del partido, pero lo falló y de verdad que Ayos se está quedando muy a deber, no le está saliendo absolutamente nada. Pero bueno, la verdad es que hay poco para analizar, no quiero extenderme mucho porque este era un partido de los perdibles. Luego de este hay una seguidilla de partidos que si estamos a un buen nivel podemos ganarla y seguir peleando ahí por ese tercer puesto que tiene que ser nuestra, nuestra meta, nuestro objetivo. Pero el de hoy era un partido totalmente perdible. Y más que todo cuando tienes enfrente a Lamine que juega como hoy, que le hizo un destrozo por esa banda a Cardona y a Moleiro también. Y poco que hacer, la verdad es que poco que hacer. Obviamente da mucha rabia perder porque estamos hablando de que contra los equipos de la parte alta no hemos podido hacer ni un partido bueno. Estamos quedando muy a deber, nos superan con mucha facilidad. Se nota mucho la diferencia de intensidad, de ganas, de juego del rival con nosotros y creo que esa es la deuda pendiente de Marcelino, ¿no? Saber sacar adelante este tipo de partidos contra este tipo de rivales, que aquí es donde un equipo se hace fuerte al fin y al cabo, ¿no? Así que bueno, nos vemos en la próxima, queremos levantarnos de este duro golpe y ahora a pensar en el Elche y en el Alavés, si no me equivoco, en las próximas jornadas. Estamos